Estimados colegas, ¿cómo están? En realidad para mí es un gusto estar nuevamente para poder desarrollar un tema muy importante en todo este proceso de formación de los niños. Pues vamos a hablar sobre una actividad que hacemos diariamente y que implica pues mucha responsabilidad. ¿De qué estoy hablando? Estoy hablando de la retroalimentación. ¿Sí? Entonces, hoy día vamos a hablar un poco de esto y lógicamente voy a pedir bastante su apoyo para el desarrollo de esta actividad. Quiero presentarles en un primer momento cuál es el objetivo de la sesión, qué es lo que vamos a desarrollar el día de hoy. Va a estar dividido en realidad en dos etapas. Una que es bastante corta, pero que para mí me pareció bastante interesante, es el hecho mismo de conocer cuáles son las orientaciones pedagógicas del servicio educativo del año 2020 en el marco de la emergencia educativa. ¿Sí? Es acá el marco normativo que nos da y pone mucho énfasis en el proceso mismo de la retroalimentación formativa. Eso es por un lado. Por otro lado, vamos a ver sobre cómo o vamos a conocer cómo se relaciona la retroalimentación con las evidencias de aprendizaje en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Esto va a estar dividido en tres aspectos. Uno, primero saber qué es la retroalimentación en sí. Dos, es cómo se recogen estas evidencias, ¿sí? Para hacer todo su proceso de evaluación. Y tres, vamos a hablar sobre cómo se debe dar la retroalimentación formativa, ¿sí? Entonces empezamos continuando con, con, este, con esta sesión. Hoy día vamos a basarnos y vamos a ver un poquito sobre la resolución ministerial a 093-2020 del MINEDU, ¿no? En esta resolución en realidad se ha dado a conocer cuáles son las orientaciones pedagógicas para el servicio educativo básico durante el año 2020 en el marco de la emergencia sanitaria por el coronavirus COVID-19, ¿sí? Esto también han venido saliendo mucho más resoluciones ministeriales como la 094, la 097 y la 098, donde de alguna u otra manera ponen mucho énfasis en lo que vendría a ser la evaluación formativa desde el marco de la retroalimentación, ¿sí? Entonces, cuando nosotros exploramos un poco este documento, esta resolución viceministerial a 093, y específicamente nos ubicamos en lo que son orientaciones generales, nos vamos a dar cuenta que el término de evaluación en términos de evaluación se dará prioridad a la evaluación formativa, ¿no? Enfocando los esfuerzos en la retroalimentación, por un lado. Por otro lado, dice que la evaluación se realizará a partir de las evidencias de aprendizaje de los estudiantes, ¿sí? En lo respecto a su portafolio, y finalmente el docente deberá retroalimentar al estudiante oportunamente con respecto a sus logros y dificultades, siempre y cuando sea posible, ¿sí? Bueno, ahora bien, ¿qué más podemos encontrar ahí? Encontramos también un aspecto en el cual nos dice que en términos de evaluación de competencias se enfatizará la retroalimentación formativa durante todo el año escolar, ya sea en la modalidad de presencia o en la mirada a la distancia como lo estamos haciendo en este momento. ¿Sí? Ahora, viendo de una manera bastante sucinta lo que es el marco normativo de este proceso de la retroalimentación, ¿sí? Ahora vamos a ver específicamente este tema que nos ha traído a poder estar presente en esta sesión, ¿sí? ¿Qué es la retroalimentación? Para eso les voy a pedir a ustedes, vamos a hacer una pequeña lluvia de ideas, ¿sí? Yo les voy a pedir que tengan a la mano papel y lápiz para poder desarrollar estas pequeñas 4 preguntas, ¿sí? En realidad yo no quiero un concepto muy estructurado, yo quiero que ustedes escriban solamente las ideas o lo que se les viene a la cabeza respecto a estas 4 preguntas ejes que vamos a ir resolviendo conforme vamos desarrollando esta sesión de retroalimentación. ¿Sí? Para eso tenemos 10 minutos, por favor, y esperamos ese espacio. ¿Sí? Ahora bien, ya tomado esos 10 minutos, vamos a empezar a trabajar específicamente la primera pregunta,
en la cual dice en qué consiste la retroalimentación en el marco de la evaluación formativa. Miren ustedes, cuando nosotros hablamos de retroalimentación, en realidad es bastante sencilla el proceso mismo de cómo se desarrolla este proceso en la interacción entre el docente y el estudiante en esta modalidad virtual, en esta modalidad no presencial, ¿sí? Entonces, ¿qué es? Consiste en devolver a la persona la información que describa cuáles son sus logros o progresos con relación a los criterios de evaluación, ¿sí? Es ese proceso de devolver. ¿En qué te equivocaste? ¿Cuáles han sido tus logros? ¿Y cómo podemos trabajar o mejorar esta actividad o esta actividad o esta sesión? Entonces, para eso, ¿qué es lo que yo necesito? Necesito que tanto las competencias como las capacidades que yo seleccione al inicio para desarrollar mi sesión de clase tienen que estar muy, pero muy claras, que los niños deben saber que esta actividad está sirviendo para lograr esta capacidad o esta competencia, ¿sí? Porque no nos olvidemos que posteriormente estas se van a volver a ser nuestros criterios de evaluación, ¿sí? Eso es por un lado. Por otro lado, decimos también que una retroalimentación va a ser eficaz si los estudiantes saben qué se espera, lo que les decía anteriormente, ¿sí? ¿Qué es lo que se espera? ¿Qué es lo que van a aprender? Se les va a permitir en ese proceso de retroalimentación reflexionar sobre cómo él aprende. Ahí estamos conociendo o él está identificando cuáles son sus estilos, cuáles son sus ritmos de aprendizaje, por un lado. Por otro lado, ¿qué está logrando? En este caso estamos hablando de valorar, ¿sí? Y eso justamente es una de las características de la retroalimentación, es valorar de qué el niño está logrando, ¿no? Y por otro lado, ¿qué necesita aún? ¿Sí? ¿Qué más? En el proceso de retroalimentación también nosotros vamos a observar o se observan las producciones y se toma en cuenta cuáles son esos criterios bajo los cuales serán evaluados sus evidencias. Sí, específicamente. Eso es parte de lo que ya habíamos dicho. También nos va a permitir la retroalimentación, se va a identificar sus aciertos, sus desaciertos, sus errores concurrentes, los aspectos que más atención requieren. A partir de ello se brindará información oportuna que le ayuden a reflexionar sobre dichos aspectos y a buscar estrategias que le permitan mejorar su aprendizaje. Miren, en este último párrafo podemos identificar de una manera bastante clara qué es específicamente todo el proceso de la retroalimentación, ¿sí? Y cuando nosotros hablamos de la reflexión y la búsqueda de estrategias, estamos también hablando de que al niño le estamos enseñando a tener un aprendizaje autónomo. Más adelante lo vamos a hablar un poquito más sobre todo este proceso, ¿sí? ¿Qué más podemos hablar de la retroalimentación? El objetivo de la retroalimentación en el marco de la evaluación formativa es ayudar al estudiante a comprender sus modos de aprendizaje. Esto está complementando lo que dijimos al inicio, a valorar cuáles son sus procesos y resultados y autorregular su aprendizaje, ¿sí? Cuando estamos hablando de la autorregulación del aprendizaje, podríamos decir que es la puerta para generar que el niño o niña o adolescente o el estudiante en este caso puedan lograr un aprendizaje autónomo, ¿sí? Vamos a ver más adelante también algunas características que nos permiten a nosotros identificar cuáles serían esos aprendizajes que van a tener los niños. ¿Qué más? La retroalimentación también contribuye a la construcción de su autonomía a través de ese proceso de reflexión que motiva a los estudiantes a resolver problemas, así como regular su aprendizaje de qué aprende y cómo aprende. Esto también es una forma para que nosotros podamos conocer o para nosotros también podamos lograr este ansioso aprendizaje autónomo, ¿no? Que finalmente propicia también el currículo nacional, ¿sí? Ahora bien, con estos conceptos bastante someros, bastante claros, considero que estamos respondiendo la primera pregunta, ¿no? La primera pregunta de qué es, en este caso, la retroalimentación en el marco de la formación formativa, ¿no? Perdón, de la educación formativa, ¿sí? Entonces, muy bien,
Ahora, para complementar esta información, les voy a presentar este gráfico en la cual nos va a dar un poco más de referencia sobre cuáles son los aportes de la retroalimentación. Veamos. Cuando nosotros hemos hablado un poco sobre la percepción y la concepción de la retroalimentación, nos genera tres aspectos fundamentales que nosotros debemos conocer. Uno es que la retroalimentación nos va a ayudar a que nosotros, o en este caso a que el estudiante, pueda comprender cuáles son esos modos de aprender, cuáles son esos modos de que él se está desarrollando en este proceso de interacción del aprendizaje, por un lado. Por otro lado, también se va a valorar esos logros, ¿no? que van a estar dando. Este aspecto, estimados colegas, va a suceder siempre en cuando el docente acompañe en un proceso de reflexión, es decir, de qué está aprendiendo y qué está logrando con este aprendizaje, ¿sí? En un primer momento. En el segundo momento, cuando nosotros hablamos de autorregular su aprendizaje, específicamente esto se va a dar cuando el docente orienta al estudiante a hacer una reflexión explícita de cómo aprende, cuáles son esas dificultades que tienen para aprender, cuáles son esos ritmos de aprendizaje, esos tiempos de aprendizaje. Es acá también donde el niño o niña o estudiante va a identificar cuáles son sus logros, sus dificultades y también cuáles son sus necesidades, por la cual tiene que ser acompañado para lograr una autorregulación del aprendizaje. ¿Sí? Finalmente, nosotros nos vamos a dar cuenta que la retroalimentación también va a contribuir a la construcción de la autonomía. No nos olvidemos que esta construcción de la autonomía también lo trabaja el currículo nacional, es decir, que es una competencia transversal. ¿Y cómo se va a dar eso? Se va a dar pues con la mediación del docente en el proceso mismo del aprendizaje. ¿Sí? Esta mediación es importante porque va a ayudar a los estudiantes a desarrollar la construcción de su autonomía y construir una identidad en el entorno remoto. Esa identidad que ustedes también, colegas, han ido construyendo durante todo este tiempo de la emergencia sanitaria, viendo las situaciones o actividades que se le da a los niños. También, por el otro lado, los niños también tienen, en este caso los estudiantes, tienen que construir esta ansiada identidad en este entorno remoto para la construcción de su autonomía.